Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Um, en los últimos tiempos hemos tenido una serie de situaciones sin precedentes en la historia. Hemos tenido aeropuertos cerrados, colegios cerrados, una economía que está al borde del colapso, centros de salud que no se dan abasto. Y todo esto que estamos viviendo nos genera un estrés como nunca antes había ocurrido. Y nos hace hacernos una serie de preguntas, preguntas que son lógicas para hacerlas, porque nos llevan a un punto en el que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y se nos hacemos preguntas como ¿se va a acabar el mundo? ¿Cómo es si es el fin de los tiempos? Si la iglesia se va a terminar, si la iglesia va a ser llevada o va a quedarse en lo que estamos viviendo. Y hoy quiero que despejemos algunas de estas preguntas junto con mi papá, Arturo, y espero que podamos ser de utilidad para cada uno de ustedes. Y no sé si quieras saludar. Claro que sí. Qué bueno que ustedes nos están viendo. Como dice Gabriel, muchas personas nos han enviado por email, nos han enviado por algunas de las redes, algunas de estas preguntas que hemos condensado para poderlas hoy despejar, y esta serie de videos nos van a servir para eso. Gracias por estar con nosotros. Ok, yo quiero empezar con una pregunta que creo que todos nos la hemos hecho. Y la pregunta ¿es posible que en esta generación el Señor regresará? ¿Es posible que estemos viviendo un último tiempo como generación y que el Señor está por venir en estos últimos días? Eh, Esta es una pregunta, como dice Gabo, que se ha popularizado. Muchos hemos hablado y hemos dicho eh, pensamientos, pero a veces no tenemos una idea clara de qué es lo que la palabra de Dios dice, y hoy vamos a aclarar algunas de estas dudas. Y claro que esta es una generación que puede ver la segunda venida de Cristo dentro de lo que yo hablo, y las conferencias que doy y las pláticas que doy, hablo sobre esto, que los que hay en esta sala o los que pueden estar viendo este video saben o pueden tener la seguridad que en un 80-90% van a ver la venida del Señor Jesucristo, porque se han cumplido muchas cosas. Se han cumplido, por ejemplo, muchas de las profecías bíblicas están cumplidas. Un 90-95% de estas profecías se han dado. Por ejemplo, vamos a enumerar algunas de ellas. Una de ellas, por ejemplo, el nacimiento de Israel como nación. Isaías capítulo 66, versículo 8 dice: nacerá una nación en un día. Y eso fue lo que pasó, porque Israel, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la formación de la Organización de las Naciones Unidas, 2 años después, nace una nación en un día. Guatemala tiene mucho que ver en eso, porque era su voto, era un voto decisivo. Por eso los guatemaltecos siempre sienten ese orgullo en su corazón de que esto pasa. Pero 14 de mayo de 1948 nace Israel como nación. Esa es una de las profecías primeramente cumplidas en la palabra. Hay muchas más. La restauración, por ejemplo, de Jerusalén, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es Israel ser como nación, y otra cosa es tomar a Jerusalén, que esto pasó unos años después, varios años después. Por ejemplo, hay una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, en 1967, y la llamaron de los 6 días porque, casualidad, duró 6 días, casi una semana, y del 5 al 10 de junio de ese año sucedió esto. Jerusalén al inicio, en 1948, había sido dividida en 3 segmentos: un segmento totalmente judío, un segmento palestino y un segmento cristiano que estaba bajo las Naciones Unidas. Entonces la ciudad fue dividida en 3, pero ese día, del 5 al 10 de junio de 1967, sucedió algo, una guerra que duró 6 días, y que Israel volvió a reunificar a Jerusalén. Y entonces ahora los israelitas dominaban sobre la mayoría o sobre casi toda la parte de Jerusalén.
Esto ha tenido muchas controversias. En estos años pasados hemos visto varias cosas de esas. Por ejemplo, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Guatemala nuevamente, sí, otra vez. Trasladó su embajada a Jerusalén. No estoy muy seguro si fue Paraguay o Uruguay, uno de estos dos países también hizo lo mismo. O sea que esto era muy importante. Otras cosas, por ejemplo, las diferentes migraciones que han habido hacia el pueblo de Israel. Varias, empezaron por allá en el año 1890-95 y paulatinamente a través de los años 1900 aún se incrementaron después de la Segunda Guerra Mundial y se incrementaron después de que Israel fue declarada como nación. O sea que han habido varias cosas como estas. También hay otras, por ejemplo, el florecimiento de los pueblos, perdón, de los campos en Israel. Israel antes de ser instaurada como nación era solamente un desierto, casi beduinos y muy pocos personas estaban por ahí. Pero a partir de algo que se llaman los kibbutz, que fueron las primeras sociedades que llegaron, empezaron a florecer los campos, empezaron a hacer un sistema de riego, empezaron a hacer un montón de cosas que hizo que Israel fuera una nación que provee, oiga esto, verduras, frutas y un montón de alimentos para Europa, Estados Unidos y aún para nosotros. Aquí hay frutas que llegan. Definitivamente la intervención de Dios en una nación tan joven, porque de 1948 a la fecha no es ni un siglo, y con 9 millones de habitantes, que es más o menos lo que tiene el pueblo de Israel, como Dios ha hecho que todas estas cosas se den, ¿verdad? Sí, y esto está en la Escritura. Isaías 27, versículo 6 nos habla acerca de eso. O sea que se han ido paulatinamente dando muchas, digámoslo así, cumplimiento a profecías bíblicas. El establecimiento de la moneda israelí, porque en 1948 llegaron dominados en ese entonces por Inglaterra. La libra era el trueque o era la moneda, pero por allá en 1980 instauraron otra vez esa antigua moneda israelí que se llamaba el shekel. Podríamos hablar muchas cosas de eso, pero solamente dejo como para que ustedes se den cuenta de lo que sucedió. Y algo que es muy importante, se habla de la construcción del tercer templo de Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aún no está. Hoy solamente hablamos de la explanada del templo, que están allá las mezquitas de los musulmanes y todo esto. Pero la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo del 40 al 48, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque 8 capítulos de un libro están dirigidos a este evento tan importante. Yo creo que esta es una de las pocas, muy pocas profecías que no se han cumplido, ¿sí? Pero de la que ya se habla, ya se mantiene este tema en ambiente, ¿verdad? Es algo que, aunque no se ha cumplido, está muy próximo a cumplirse. Es tan interesante que hay algo que se llama el Instituto del Templo, donde ya han hecho un montón de cosas. Todas las vestiduras que se hablan allá en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, todos los utensilios de la forma original y hechos de la manera original. Tomaron los textos bíblicos de Éxodo y de Deuteronomio y los trajeron y construyeron de esa misma manera todos los utensilios. Es más, hay una casta sacerdotal. Había algo que se llamaba, o para la iniciación de aquel entonces del tabernáculo, tenían que haber tenido una vaca alazana, así la llama la escritura. Es una vaca de color rojo. Pues ya tienen genéticamente, hicieron una vaca de este tipo de color y específicamente para esto. Así que es muy interesante lo que está pasando. Por eso digo que 90 o 95% de la profecía bíblica está cumplida. Claro, y me interesa esta pregunta porque
a través de los años hemos escuchado el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, y recuerdo que unos años atrás algunas personas incluso habían dejado sus negocios, dejaron de estudiar con la idea de que para qué hacerlo si el Señor venía pronto, ¿verdad? Y han pasado los años, el cabo, no sé si recuerdas el cambio de siglo y de milenio, que se hablaba de que era el fin del mundo, el famoso Y2K. También se hablaba el fin de los tiempos según los mayas. Y hay sin fin de profecías de muchas culturas, incluso la misma iglesia ha hablado del fin de los tiempos, pero realmente no se ha dado. Y entonces nos genera la duda, ¿será que nosotros realmente vamos a vivirlo o no? Y es importante entender todas estas señales para ir viendo qué tan próximo está la segunda venida de nuestro Señor. Sí, es muy importante porque no solamente Israel, nosotros hemos dirigido nuestra mirada a Israel, pero la iglesia también juega un papel determinante en esta situación. Y aquí tengo cosas que duelen mi corazón. ¿Por qué? Porque se han dado cosas en nuestras iglesias. Por ejemplo, se ha dado la apostasía. Hoy, como nunca antes en la iglesia, hay apostasía y uno dice, ve tantas cosas, tantas personas compitiendo por gente, compitiendo por dinero, compitiendo por números, compitiendo por una iglesia más grande y todas estas cosas es síntomas de que la iglesia entró en una apostasía, enseñando cosas que son verdades a medias, y toda verdad a media nos trae problemas, porque claro, ese fue el problema de Adán y Eva en el paraíso, una verdad a media. Y eso es lo que ha pasado en nuestras iglesias, verdades a medias. Otras cosas, los niveles de engaño que hay en nuestras iglesias. Es increíble esos aspectos de engaño que hay en las iglesias. Hay textos, yo puedo nombrar, por ejemplo, 1 Timoteo 4:1. Me gustaría leerlo, pero léalo en su casa. Santiago 3:15. 1 Juan 4:1 nos habla acerca de aspectos tan importantes de la apostasía y de todo esto que ha estado en Quisiera recalcar con el tema del engaño, que lo hemos enfocado a la iglesia, pero hoy día no sabes qué es auténtico. Uh-huh. Hoy día no sabes si lo que estás viendo es real, si lo que estás escuchando es real. Hemos llegado a un punto en que vivimos en un engaño total. Vivimos en una red social, vivimos en un estatus que el mundo nos quiere presentar que no es real. O sea, lo que estamos viviendo hoy es un engaño. Sí, eso llena mi corazón de mucha carga, porque hay un texto por allá en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, que dice que vosotros sois la sal de la tierra. Dice, y si la sal perdiere su propiedad, que es salar y preservar, no sirve para nada. Y la iglesia hace algunos años, no toda la iglesia, no todos los hermanos, no todos los pastores, no todos los profetas, no todos los apóstoles, no todos, pero sí una gran mayoría. Perdió su sabor, perdió su forma de preservar. Ya la palabra para mucha gente es muy liviana. Solo ser salvo, pero no es solamente ser salvo. Hay que tener una vida que vaya en progresión hasta formar a Cristo en nuestro corazón. Así que es bien interesante. Por último, yo quiero tocar un puntito que ahí sí quiero que leamos el texto bíblico. Es un gobierno mundial. Hoy estamos hablando de eso y se habla hoy ya abiertamente en todas las redes sociales, en todos los noticieros, todo el mundo habla de eso. Y yo quiero que busquemos un texto, y si me ayudas, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice algo que es bien interesante, muy interesante. Habla de un gobierno mundial dirigido por tres entes, tres entidades, por decirlo de alguna manera. Vamos a buscarlo aquí. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera, dice, versículo 13, vi de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios
que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este texto es increíble, porque por allá en Tesalonicenses nos hablan de el secreto de la maldad, el designio de la maldad. Así como hay un designio de Dios, como hay un misterio de Dios, Satanás también se creó su propio misterio. Claro. Y aquí está reflejado en este texto. Nos habla de tres entidades. El dragón, que es el mismo Satanás, la bestia, que es una entidad, yo tengo mi concepto, para mí es la Organización de las Naciones Unidas, y el falso profeta, que también nos habla la Biblia, y dice que de ellos salían tres espíritus a convencer a todo el mundo para pelear contra el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está sucediendo. Se ha ido poco a poco cumpliendo la palabra de Dios. Hoy, más que nunca. Yo pudiera atreverme a decir fechas y cosas, pero eso no es irrelevante. La Biblia dice que de la higuera aprende esto. Cuando la higuera florezca, es que ha llegado su tiempo. ¿Y la higuera es quién? Israel. Y si hay un tiempo en que Israel ha florecido, es esta. Después de casi 2000 años de estar en el anonimato y perdido en el mundo, hoy es tal vez una de las naciones más florecientes del mundo. Entonces, para concluir esta pregunta, podríamos decir que en un 90% las posibilidades de que vivamos la segunda venida de nuestro Señor en esta generación son posibles. Tanto así que me atrevo a decir, yo que soy pues, mucho más viejo que tú, por lo menos 20 y pico de años más viejo, creo que podría haber la segunda venida de Cristo. Claro. Mucho más jóvenes, personas entre los 40, 30, 20 años. Esto sería algo muy especial. O sea que es muy posible que tú que estás viendo este video, tus propios ojos puedan ver la segunda venida del Señor. Te invito a que sigas con nosotros en las demás preguntas que tenemos en los próximos videos. Gracias.